más equipo de la Liga BBVA. Madre mía, qué emoción, Juanma, qué emoción. Esta es la gloria hecha realidad. Se acabó el tener que soñar. El Granada ha vuelto, pero hace muy poco estuvo en lo más hondo del fútbol español. El equipo hizo un repliegue a sus orígenes, a lo que era el fútbol modesto prácticamente, y ahí tuvimos que salir los granadinos a dar la cara, como cuando una familia viene a menos y al final los que te quedan son tus amigos, ¿no? La gente de la calle se pierde. Y el último partido de fase de ascenso estábamos ascendidos, íbamos ganando 1-0 en Los Cármenes y los últimos minutos de juego ya estaba el equipo ascendido. Un balón de unos 70 metros y cabeceó nuestro central para atrás para cederse al portero y el portero le pilló adelantado y nos metimos en un gol en propia meta y con lo cual no se ha ascendido de categoría por una jugada en el último minuto del último partido de Liga. Pero yo sufría por Granada, porque yo sabía perfectamente lo que me estaba jugando. Yo era consciente de que el fútbol en Granada estaba a punto de perecer, de desaparecer. Y un deseo para el futuro es no volver a ver a Granada en esa situación. Pero la historia del Granada comenzó el 6 de abril de 1931. Fueron 10 años después cuando el Granada conseguiría el primer ascenso a Primera División en un encuentro ante el Castellón. Esta fue la camiseta del estreno. ¿Y estas? Las costumbres de la época. Bastantes diferentes a las actuales. Si hablamos de camisetas, la horizontal y la vertical se han estado turnando a lo largo de la historia. Pero vayamos a la primera gran fecha señalada de la historia del Granada. En el Estadio Santiago Bernabéu van a jugar el encuentro final del Campeonato de España Copa de su Excelencia el Jefe del Estado, el Barcelona y el Granada. El Granada llega a la final por primera vez. El Barcelona ganador muchas veces de este preciado trofeo. Vean ustedes la estupenda jugada de Loren, cuyo centro envía las mallas a Arsenio, cabeceando entre la defensa. 2-1 y fugaz entusiasmo de los seguidores andaluces. Cuarto y último gol del Barcelona es obra del interior Coxis, un imprevisto chut con la izquierda absolutamente imparable. El capitán barcelonista muestra con legítimo orgullo la copa conquistada. Tras ese subcampeonato de España, 2 sextos puestos fueron las mejores clasificaciones del Granada en primera, siempre basadas en el temible antiguo Los Cármenes y su leyenda. Bueno, yo pasé 3 años en Granada y en el Granada Club de Fútbol, mucho recuerdo de Los Cármenes antiguo, un campo que siempre decían además que era el más grande que había de dimensiones, hablo. Allí era muy difícil, es verdad que era muy difícil ganar en los Cármenes y de ahí un poco es apelativo, ¿no? Pero nosotros teníamos una afición impresionante, nosotros llenábamos el campo todos los domingos. Miguel Muñoz, incluso que fue luego entrenador nuestro, también nos dijo que cuando tenía que hacer la convocatoria para venir a Granada había problemas, jugadores con fiebre, otros con el dolor del tobillo, le duele la rodilla. El equipo se le conoce de aquella época como el Matagigantes, porque por aquí pasaban los grandes y ninguno puntuaba, los tenían malos resultados. Este año a ver si podemos hacerlo también, lo que pasa que bueno, yo creo que los grandes, los gigantes son cada vez más grandes y va a ser complicado. Una defensa fuerte, aguerrida, con nombres como Aguirre Suárez, Fernández, Montero Castillo, la verdad es que sí. Que ir a Granada era como ir a la guerra. Se supone que Asensio Rasa dijo al pasar por la Plaza de Toros, qué suerte tienen los toreros que se quedan aquí, ¿no? Hombres como Millán, Aguirre Suárez, Porta o Fernández fueron algunos de los mejores jugadores de la historia del Granada. Precisamente Fernández protagonizó uno de los sucesos más recordados en la historia del Granada y también del Real Madrid. La famosa lesión de Amancio, sí, como recordaréis, ¿no? Con Fernández, de aquellos duelos que había. Si le preguntan a Johan Cruyff por este hombre, por Pedro Fernández, se acordará. Que le pregunten a Amancio. Fue una entrada de Pedro Fernández, que era un defensa muy, digamos, impulsivo. Y claro, la pierna la levantó hasta la altura posiblemente de la cabeza de Alex Heijo, la dejó caer, le enganchó por el muslo a Amancio. Pedro Fernández me decía, chaval, tienes que entrar fuerte y duro, que si no te van a dar a ti. Y sí que es cierto que había gente que de atrás te espoleaba. Y luego se cuenta también una cosa, y esa es la versión granadina de las cosas. El partido del Bernabéu, en el partido de la primera vuelta, al parecer a Fernández también le habían tirado al suelo en una falta y había tenido algún tipo de incidente con Amancio y con algún futbolista más del Real Madrid. Caso que, claro, según se cuenta en un sitio, según se cuenta en el otro, pues se supone que hay una provocación previa y que ya Fernández se la tenía guardada, ¿no? Las imágenes no dejan lugar a la duda. Primero Amancio recibe un cabezazo en una pugna con el balón de por medio. Acto seguido, Pirri y Fernández chocan frontalmente. Amancio decide tomarse la justicia por su mano y le hace esto a Fernández. El juego seguiría endureciéndose. Aquí Velázquez y Falito. 3 años después,
Fernández decidiría cobrarse viejas cuentas pendientes, con una de las entradas más duras que se recuerda en el fútbol español. ...15 partidos de sanción. Fernández pasó la historia del Granada, pero también del Real Madrid. Y es que el fútbol de ayer y de hoy poco o nada tienen que ver. Era más fuerte que ahora, sobre todo porque había más permisividad en cuanto a los árbitros. La entrada era mucho más fuerte, se jugaba a un fútbol más duro y los árbitros permitían más. Hoy, si te caías, te tenías que levantar o salir de aquí porque no había forma de que entrara nadie, no te hacían caso. Hombre, en primera división y sobre todo creo aquí en España es un fútbol que no porque estemos aquí, pero yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en Europa, en el mundo, por los equipos que hay, por la competitividad. De ese fútbol nos queda el recuerdo en forma de imágenes, de cromos, de alineaciones míticas, de toda una vida en 80 años de historia rojiblanca. Y cómo no, el recuerdo de la memoria y ese último gol en primera. El que marcó el último gol del Granada en primera división, París. El partido que se perdió aquí con el Real Madrid por 2-1. Tato y Gonzalo, padre e hijo, escenifican ese salto generacional que el granadino de a pie ha sufrido. Pues que cuando ha subido a primera es una ilusión para mí porque es la primera vez que lo veo jugar en primera. Él ha nacido con el Granada en primera división, con España campeona de Europa, campeona del mundo y claro, lo ven eso como normal. Y eso de normal, no hemos tenido una pila de años que eso lo veíamos totalmente imposible. Yo te digo, él es más joven, pero yo creo que ni yo ni muchos de los futbolistas que estamos nos damos cuenta igual de lo que se ha conseguido, de lo que ha podido suponer la temporada pasada. Pero la historia del Granada aún da para más. Lo recuerdan, ¿verdad? El Diego en su mejor época también vistió la rojiblanca. Lo hizo cuando militaba en el Nápoles y se produjo un hecho único e insólito. Los tres hermanos Maradona, Lalo, Hugo y Diego Armando, compartieron camiseta durante un partido. En aquel Granada jugaba Lalo, que llegó para intentar subir al equipo a primera división. Fue un acontecimiento que paralizó no solo a la ciudad de Granada, sino a todo el panorama futbolístico internacional. El partido enfrentaba al Granada con el Malmö noruego y el resultado 3-2 dejó a todos contentos. Los noruegos se enfrentaban al mejor jugador del mundo y el Granada tuvo el honor de que el Diego vistiera su camiseta. Sobre estas paredes se encuentra un gran pedazo de historia rojiblanca, imágenes, enseñas, trofeos, camisetas, objetos del pasado que guardan miles de buenos y de no tan buenos recuerdos. Pero la historia reciente de este club tiene que pararse en 2006, año en el que por fin el Granada asciende de tercera a segunda B. Ese paso fue clave para que hoy este Granada esté en primera división. Parecía imposible, pero el conjunto granadino por fin lograba salir del pozo de tercera a la cuarta oportunidad. Los ascensos a segunda o primera fueron claves para la historia reciente de este Granada. Pero este supuso el punto de inflexión necesario. Y supuso volver a soñar con, quién sabe, quizá volver a primera. Estos tres equipos representan la gloria más reciente del Granada. De tercera a segunda B, de segunda B a segunda A y de segunda A a primera. Estos dos últimos ascensos con el binomio formado por Pina y Fabri. Un sueño hecho realidad. Sí, es el sueño que querían todos los granadinos. Y hoy se cumple. Ver lo feliz que está la gente con el regreso a Segunda A por primera el año pasado y que se consiguiese el logro de la primera división y ver a toda esta gente a un nivel emocional a tope, pues te sirve de responsabilidad de cara a este año en primera división, pero también es cierto que es emocionante ver las caras de la gente de felicidad. Esas caras de felicidad son de ellos, de la afición de un conjunto que ha pasado tantos sinsabores a lo largo de su historia. Teniendo fe, pues mira dónde estamos. Vamos, esto es histórico ya. Pensaba que ascendería alguna vez, sí, teníamos la esperanza. Esto ya es un hecho histórico. Siempre uno tiene la esperanza de poder verlo algún día y ya estamos aquí, gracias a Dios, ya estamos aquí. Pues mira, hemos tenido suerte y lo hemos peleado y ya estamos otra vez aquí. Hombre, era uno de los sueños que se tiene ver al Granada en primera división. Pensaba que no iba a llegar, de verdad, y ha llegado. Este vestuario y este escudo ya son de primera división. Y por fin el sueño se hizo realidad el pasado 27 de agosto de 2011. Estas camisetas que con tanto mimo son colocadas podrán pasearse por los mejores campos de primera. Porque la grandeza de este club va más allá de categorías infames para un futbolista profesional. El legado de esta camiseta se ve reflejado en sus rostros. Es la responsabilidad que te deja el haber vuelto 35 años después a primera división. El oficio es el mismo que antaño. Los colores siguen siendo el rojo y el blanco. Y la humildad,
y el trabajo siguen siendo buena compañía de viaje, porque la primera división está ahí fuera. Chavales, hay que disfrutar esto. Hace 2 meses estamos sufriendo. Vamos. Y es que ese sufrimiento, sin duda, ha sido un elemento distintivo que ha hecho a este Granada ser un club diferente. A tan solo 10 metros que recorrer para volver del ostracismo. Pero, ¿y ahí fuera qué? ¿Ahí fuera qué hay? Ahí fuera están ellos, los que han conseguido, con la ayuda de tantos que han pasado por el club, devolverlo a donde nunca tenía que haber salido. Porque el futuro está listo para ser escrito de nuevo. El Granada, 35 años después, vuelve a ser equipo de primera. Tiene que ser también Jaime, sigue Higualo, se marcha Higualo. Jaime que no llega, sigue Higualo dentro del área.